YouTube se está transmitiendo bien. ¿Podéis verlo? Ahora ya está empezando la transmisión en YouTube. Ya está. Vale. Ya estamos en YouTube también. Eh, En YouTube es bien. para ir viéndolo. Claro, Claro. Se puede porque seguir. ahora esto se va a llenar de gente y tenemos un tope de 100. Entonces ya en 101 lo tiene que ver por YouTube. Ya. No, esperamos como unos 1000. Entonces, nada, ¿Eso esto eso lo hace la inteligencia artificial o lo tiene que hacer uno? No, es artesanal, muy artesanal de esto es Como, momento. humano. Yo como creo de- que lo hace dependiendo de lo que pagas. ah, También. hemos dado con La con el sí. inteligencia. Sí. Como decía aquel, oiga, los vagos vamos al cielo o nos vienen a buscar? Muy bien. yo espero que vengan a buscarme, porque si no, qué pereza. Tienen un lío eso gordo, porque no sé si habéis enterado que el Papa eliminó el purgatorio. Ah, coño. Entonces, y yo calculé y había un montón de miles de millones en el purgatorio. Purgatorio. Y ya no sabemos dónde han Entonces, ido. Ya ¿y han des- dónde han ido? ¿Y dónde han ido esos? Que Ya no se, sabemos dónde han ido. que se sumen a Mundos sin Guerras. De algún sitio habrá que encontrar la gente. Claro. Estaría bien, ¿no? Claro. Y eso que era un purgatorio virtual. Pero no dicen que la muerte no existe, pues que bueno. Bueno, no existe, depende para quién. Bueno, que el cuerpo no lo llevas, no parece que no lo llevas. Sí, parece que no lo lleva, efectivamente. Se queda acá. No, es que no. Tiene una programación finita. Entonces, naces, te desarrollas, creces y Se acabó. desapareces. Y te transformas. Lo siguiente, y te transformas. ¿Y de dónde vienes? O sea, se genera, esa parte no está tan clara. No. Rafa, nosotros habíamos pensado y seguimos pensando en empezar a las y cuarto, dándonos los 15 minutos de tolerancia que ya están como codificados en nuestros encuentros virtuales. Así que me gustaría preguntarte y darte la palabra en estos 5 minutos que tenemos hasta las y cuarto. ¿Qué te parece o cómo ves esta iniciativa de llevar el trabajo interno, en este caso con la regla de oro, a complementar las otras actividades que se van haciendo con la marcha, o que esta sea una más? Si te da ganas, sé que no preparaste nada porque no lo habíamos conversado. Sí, Roberto, lo que pasa es que estamos un poco pillados, pero ya hemos largado el libro del compromiso ético, que no sé si lo habéis visto. Sí, claro. Sí. Entonces, ese es uno de los elementos que detectamos que tenía mucha fuerza interna y que no sabíamos bien en qué aplicarla. Entonces, ahora le vamos a dar fuerte. Otro es la regla de oro y otro que es que lo hablamos con Ricardo,
el tema del autoconocimiento breve, que lo habían implementado en algunas universidades. Entonces, todo eso vamos a ver cómo lo podemos implementar en la marcha mundial, por supuesto. Además, está tomando mm, dimensiones insospechadas. No sé si habéis visto lo último de Petro, lo que ha alargado Sí, como, como alternativa al servicio militar, que es un Sí. servicio civil para la paz. Estamos en contacto. Parece ser que vamos a tener contacto también con Yunus, con el presidente de Bangladesh, y nos han solicitado el gobierno de Pakistán también. Bueno, hay distintas posibilidades. Están muy cerca los de la Federación de la Tierra, el Parlamento Mundial. Bueno, otras organizaciones que se van sumando y que van buscando además hacer cosas. Así que vamos a tratar de a ver si somos capaces de confluir todo eso. Muy bien. Pero Roberto, estamos decididos a que la formación, pero tenemos que verla desde otra óptica, en cuanto a que no puede ser como nosotros hemos hecho muchos, que hemos estado años y años leyendo libros y entonces no, tiene que ser algo muy rápido. Horas. Hola, 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 hola. hola, Hola, hola. buenas tardes. hola. Bueno, bueno, gracias, Rafa. Así que sí, está contemplado. Y uno de los temas ejes es este de la regla de oro, el Buenísimo. compromiso ético y el autoconocimiento rápido. No solo Bueno, eso, sino queremos hacer un pack para quien haya pasado por los tres experiencias tenga como un nivel de formación, de capacitación. y a comunidades no violentas por todo el mundo. Claro, Bueno, para dejar con lo que queda bien al final, cuando termine Rubén de hacer la presentación, voy a anticipar lo que iba a ir al final de todo, que es decirles que la web está preparada para operar también en otros idiomas, pero no tenemos personal para hacer toda la traducción, así que ahí tenemos espacio libre para nuevos voluntarios en hacer realmente dar el salto que el tema y la ocasión requieren y merecen. Bueno, eso. Muchas gracias. gracias. ¿Qué dicen? Si alguien quiere hacer algún comentario, adelante. Si no, empezamos con la presentación. Me parece que han estado muy puntuales todos hoy. Son y cuarto, entonces. No, son y no 11, Marisa. Va a ser y 12 ahora mismo, ¿no? Y 12 ahora mismo. Control total del horario. Bueno, Pero no, sí podemos empezamos empezar. entonces. Sí, empieza, Marisa. Sí, comparte la pantalla, Rubén, y adelante. Eso, compartir pantalla. La web está preparada para operar también en otros idiomas, pero no tenemos personal
para hacer toda la traducción, así que ¿Qué ahí pasó? tenemos espacio libre para nuevos voluntarios en hacer realmente Rubén, dar está el apareciendo salto otro audio, ¿eh? que el tema y la ocasión requieren y merecen. Se está superponiendo, Rubén. Sí, espera. Ya. ¿Ya? Bueno, hola amigos y amigas. Hola amigas y amigos. Os damos la bienvenida y agradecemos que nos acompañéis en esta presentación. Como podéis ver en la web, tiene 6 temas. El inicio, quiénes somos, capacitación, actividades, FAQ y contacto. En inicio ponemos la clave de nuestra propuesta en lo personal. El trato que pido, doy, aunque me sienta maltratada, que es la llave para la coherencia y la unidad interna. Y también acceso a los puntos clave de la web, que son capacitación, actividades y tercera marcha mundial por la paz y la no violencia. ¿Y quiénes somos? Somos una comunidad internacional de personas comprometidas con la construcción de un mundo más humano y justo, basándonos en la no violencia como principio fundamental. Nos unimos bajo la bandera del humanismo universalista y el mensaje de Silo, inspirados en la idea de un mundo sin violencia, que un mundo sin violencia es posible y evidentemente necesario. Nuestra misión central es compartir con otras comunidades las herramientas que nos permiten actuar de manera no violenta entre nosotros y con todas las comunidades que deseen aprender y compartir este aprendizaje. Aspiramos a tratar a los demás como queremos ser tratados, liberándonos de la violencia que sufrimos, reprimimos y también ejercemos. A largo plazo, nuestro objetivo es integrarnos en una red mundial de comunidades no violentas, capaces de coorganizarnos como seres humanos en una nación humana universal. Nos dedicamos a formar comunidades no violentas en la práctica de la regla de oro, un principio que ha sido enunciado a lo largo del tiempo por diversas religiones, culturas y filosofías como la postura moral más elevada para una ética existencial no violenta. Este principio, definido por Silo como principio de solidaridad, nos enseña que cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas. En nuestras acciones diarias aspiramos a vivir y promover este principio, integrando la no violencia en nuestras relaciones interpersonales y sociales. Trabajamos en conjunto para superar los prejuicios, resolver conflictos de manera constructiva y fomentar un ambiente de pensamiento libre, empatía y apertura. Nuestros proyectos incluyen la promoción de la no violencia en los entornos familiares y educativos, la creación de espacios de reflexión en los parques de estudio y reflexión, y la participación en iniciativas globales como la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Nos apoyamos en materiales educativos como la regla de oro de la no violencia y Aprendamos la no violencia, así como en plataformas digitales para difundir nuestras ideas y nuestras prácticas. Creemos en la posibilidad de un cambio profundo y duradero en la sociedad, que surja de la acción no violenta y del esfuerzo colectivo por humanizar la Tierra. Nos esforzamos por construir una red en la que cada comunidad sea reflejo de la aspiración humana por la paz, la justicia y la solidaridad. Invitamos a todas las personas y comunidades a unirse a este esfuerzo global. Si compartes nuestra visión y deseas contribuir a la construcción de un mundo más humano y no violento, te invitamos a participar en nuestras iniciativas y a aprender y a compartir este camino con nosotras y nosotros.
Bueno, esta es la presentación, la primera presentación. Ahora continúa Isabel Lazzaroni, junto con Roberto Cuanó, la coautora del libro La regla de oro de la no violencia. Adelante, Isabel. Bueno, gracias. Hola a todos, yo soy Isabel Lazzaroni, soy de Argentina, del norte de Argentina, de la provincia de Tucumán. Em, lo que quería comentarles cómo fue el proceso de escritura de este libro, porque fue un proceso que se inicia hace muchos años, que estaba la idea dando vueltas, pero nos costaba tanto a Roberto como a mí ponernos firmes en escribir el libro. Sí sentíamos la necesidad, y esa necesidad se fue intensificando, de poder plasmar el ejercicio que Roberto había desarrollado allá por los años 90 y que era una cosa que comenzó como un trabajo interno de un consejo, en particular lo que era entonces el movimiento humanista, poder plasmarlo y poder hacer que este ejercicio sea fácil, comprensible, que pueda llegar a cualquiera, sea o no sea humanista. Y bueno, yo cada tanto nos encontrábamos con Roberto en Buenos Aires o en Tucumán, conversábamos, lo entrevistaba, tomaba nota de esas entrevistas, charlábamos mucho, a la par que él iba también escribiendo cosas que se le iban ocurriendo alrededor, en torno de este principio de la regla de oro. Bueno, cuando nos pusimos a escribir, el libro se conforma de todo eso, de los escritos de Roberto, de nuestras conversaciones, de nuestras entrevistas y de los ejercicios que íbamos haciendo. No sé cuántos ejercicios habremos hecho, cientos, sin exagerar. Los ejemplos que se ven en el libro son absolutamente reales, o míos, o de Roberto, o de alguien voluntario, son totalmente reales, pero son una mínima parte de la cantidad de ejercicios que fuimos haciendo en ese afán de que sea cada vez más simple, más comprensible, más directo, quizás en consonancia con esto que acaba de decir Rafael, de que tiene que ser más rápido la capacitación y la formación. Esa era la intención. Y eso es lo que buscamos transmitir en el libro que fuimos haciendo. Pero había algo más que también nos interesaba a los dos y en lo que coincidimos, que a través de este ejercicio, que es bastante simple pero muy profundo, podíamos ir más allá de aprender a dar ese trato que pido. Podíamos revisar mucho de nuestro mundo interno. Por ejemplo, podíamos ver nuestras creencias, podíamos ver nuestro paisaje de formación, podíamos ver cosas como la conversión de imágenes, como el nudo biográfico. O sea, muchas de esas cosas que los humanistas habíamos estudiado ya en autoliberación, se podían ver de manera rápida a través de haciendo este ejercicio. Y incluso tenemos ejemplos de pequeñas transferencias, no exactamente la transferencia como está en operativa, pero esa conversión de imágenes profundas o caídas en cuenta y comprensiones muy profundas que lográbamos con esta práctica, conexiones interesantes. E incluso también nos permite el ejercicio ver dónde estamos parados o cuál es la mejor forma de pararnos frente a situaciones sociales que nos resultan complicadas. Y aquí vuelve a entroncar con el tema de la marcha mundial, ¿no? Que nos excede al mundo individual y que tiene que ver con lo que nos rodea. Y eso está en el capítulo 11 y también se toma, digamos, Roberto tomó para esto palabras de Silo cuando habla del sí y el no. Y podemos ver cómo muchas veces identificarnos con las víctimas
poniéndonos nosotros en víctimas también, no resolvemos nada y vemos la necesidad de que las situaciones sociales se pueden resolver si elevamos el nivel de conciencia. Bueno, con todo esto se construyó el libro y se lanzó a rodar. Es hermoso estar presentándolo en esta situación, con esto de las comunidades no violentas, con esto de la Marcha Mundial. Y para terminar, quiero decir que el libro refleja la voz de Roberto, pero también refleja la construcción que fuimos haciendo con Roberto y con todos los miembros de aquel consejo y otra gente que se fue sumando, otros amigos que se fueron sumando a lo largo de estos años en esta práctica de la regla de oro. Bueno, y ahora lo dejo con Roberto, que les va a contar sobre el tutorial de este ejercicio. Muchas gracias. Bueno, encontramos que la mejor manera de contar en qué se trata la práctica es demostrarla. Así que ahora Rubén va a poner en marcha un pequeño video de 8 minutos, de los cuales los 5 primeros es una introducción visual, y los últimos 3 minutos les pedimos que atiendan porque se va desarrollando en el video la secuencia con la que llevamos adelante el aprendizaje de responder, de tratar a los demás como queremos ser tratados. Así que volvemos a conversar en 8 minutos cuando termine este video. Adelante, Rubén. Aprender que cuando tratas a los demás como quieres ser tratado, te liberas del sufrimiento y la violencia, se inspira en las obras en que Silo cita la regla de oro en el libro La mirada interna, capítulo 13, como el 10º principio de acción válida de solidaridad, y se basa en los libros cuya lectura recomendamos. La regla de oro de la no violencia de Roberto Quanoff, Isabel Lazzaroni, ediciones León Alado, e Impariamo la non violenza del mismo autor con Federica Frattini en italiano, ediciones Multimalle. Negamos que, ante la violencia generalizada en el mundo, ante la violencia social interpersonal o ante la propia violencia interna, no haya más alternativa que someterse a ella o responder con una violencia mayor, igual o atenuada. Esta mirada, propia del sistema de violencia, tiene origen mental y se perpetúa de generación en generación. Pero es posible liberarnos de la misma ayudando a otros a cortar esa cadena de violencia que sufrimos y también ejercemos. Lo que se requiere es la acción no violenta, que se expresa en el amor y la compasión. Una condición inicial para realizar este ejercicio es asumir que la persona o la situación ante la que nos encontramos en conflicto actúan como un espejo para nosotros, que hay una resonancia, una estructura, una conexión con esa persona o esa situación. Es decir, que la vida nos ofrece la posibilidad de crecer internamente y de liberarnos de la violencia interna a través de las personas que nos presentan esa violencia externamente. Esa conducta que descubrimos en el otro y que nos impacta resuena dentro de nosotros. Por eso nos afecta. Proyectamos en el otro el maltrato que rechazamos y nos identificamos con nuestra reacción ante ese maltrato, que no es el trato que quisiéramos dar.
A continuación exponemos una práctica en la que mostramos cómo, cuando tratas a los demás como quieres que te traten, te liberas de la violencia que sufres, reprimes o ejerces. En este caso, el ejemplo propuesto es el maltrato de sentirse excluida o excluido. Uno puede seguir este mismo ejemplo, ya que son maltratos que todas las personas sentimos, pero también uno lo puede aplicar a otro tipo de maltrato. La práctica está sintetizada en 8 pasos que se sintetizan gráficamente en una tablita que vinculan los 8 pasos, facilitando su comprensión. Guía de una práctica cuyo gráfico, tablita, está abajo en las páginas 44, 45 y 46 del libro. Identifico el maltrato que rechazo de otros o un aspecto mío y lo anoto en 1. Por ejemplo, excluyentes. Identifico mi reacción ante ese maltrato y lo anoto en 2. Siguiendo con el ejemplo, sufro cuando me siento excluido, sobre todo por las personas más cercanas a mí, y me alejo aislándome. Para liberarme de la tensión que me genera esa actitud que rechazo, la exclusión, identifico cómo quiero ser tratado y lo anoto en 3. Me ayuda a saber cuál sería el comportamiento contrario. En el ejemplo, quiero que me consideren, que me incluyan. Como el principio indica que debo tratar a los otros como quiero ser tratado, dando el buen trato que quiero recibir. En 3, considero e incluyo a los demás. ¿Y cómo lo hago? Identificando el buen trato que hubiera querido dar en lugar de reaccionar como lo hice en 2. Ese buen trato lo anoto en 4. En el ejemplo, me gustaría acercarme y apreciar a los demás en lugar de sentirme excluido y alejarme. Con estos redacto un aforismo, frase que memorizada evita que me altere en la situación. Con estos 4 pasos redactamos un primer aforismo como idea-fuerza que se expresa así. Para evitar ante 1 la respuesta de 2, actúo como en 3 y 4. En el ejemplo, para evitar ante un excluyente sentirme excluido y alejarme aislándome, considero e incluyo a los demás, acercándome y apreciando. En la segunda parte del ejercicio identificamos por qué caemos a climas opresivos o a la inversa, cómo subimos a atmósferas liberadoras y construimos nuevos aforismos que refuercen el cambio. Identifico cómo caigo del buen trato que decido dar en 3 al maltrato que doy y me doy en 2 y lo anoto en el punto 5. En el ejemplo de considerar e incluir, caigo a alejarme y aislarme por inseguridad. A la inversa, identifico cómo subo de 2, alejarme y aislarme, a 3, considerar e incluir, y lo anoto en 6. En el ejemplo subo cuando expreso lo que siento y pienso. Aforismo 2. Por 5 caigo a 2 y por 6 subo a 3. En el ejemplo, por inseguro, sufro y me alejo, y si expreso lo que siento, considero e incluyo. Identifico que me hace caer de 4, acercarme y apreciar a los demás, a 1, excluir, y lo anoto en 7. En el ejercicio caigo por hartazgo de repetición. Reflexiono sobre qué me hace subir de excluir en 1, a acercarme y apreciar a otros en 4 y lo anoto en 8. En el ejemplo, conectando con lo humano en mí y en otros. Aforismo 3. Por 7 caigo a 1 y por 8 subo a 4.
Ejemplo, por hartazgo excluyo, pero conectando con lo humano en mí y en otro, me acerco y aprecio a los demás. Aforismo sintético, lo construyo con los puntos 6 y 8. Expreso lo que siento y pienso, conectando con lo humano en mí y en otros, siendo el 6 y el 8. Breve intercambio si se realiza la práctica en grupo. Si la realizo individualmente, compartimos un mail de contacto para intercambiar, practicar y aprender. Gracias, Rubén. Paramos ahí. Bueno, inmediatamente pasaremos al intercambio sobre qué les parece la inclusión de este video como una manera de ayudar. Y si vienen a la parte siguiente de la web, van a descubrir que hay cómo descargar la tablita editable para hacer los ejercicios. Esa tablita es la misma que vieron en el programa. Entonces, para hacer esa tablita, ahí están la guía para taller. La tablita acá está, la ven exactamente como la habíamos visto. Si la descargan, la pueden rellenar directamente con el Word, completarla siguiendo todos estos pasos, y si quieren, se puede compartir. Y ya podemos ver entonces, Rubén, si podemos ir a capacitación, A ver si me deja. si te deja, si no, vamos de nuevo. Entonces, en capacitación, como ustedes van a ver, tenemos justamente el tutorial, la tablita y las instrucciones para llenar esa tabla. Después, después tenemos 6. Después de eso van a ver 6 ejercicios breves de 1 minuto, en la cual se han hecho, son la síntesis de la síntesis de la tablita. Si podés poner directamente en capacitación arriba, 6 ejercicios, y después ahí está, tienen ahí, tienen 4 presentaciones de libro que hemos hecho en distintos momentos, en los cuales hemos desarrollado con la gente que participó la práctica. O sea que tenemos 4 prácticas pedagógicas, todas muy, muy interesantes. Después incluimos 6 ejercicios cortitos de 1 minuto, 1 minuto y medio cada uno, donde pueden ver el desarrollo de la práctica. Luego, seguimos, Rubén, hemos incluido el relax para niños, hemos incluido unas canciones para niños, y lo que quería es compartirles 1 minuto para arriba, Rubén, por favor. Compartir, que no dura más que 3 minutos, un cuentito que es muy útil sobre la importancia de la regla de oro. Así que, si podemos, le damos la orden de pasarlo. ¿A cuál? La fuerza de la no violencia. Cuando tenía 7 años, vivíamos con mi mamá
en una casa de 2 pisos en un barrio en el que nadie se hablaba con nadie. Desde mi habitación podía ver a través de la ventana una plaza que estaba abandonada. Mi habitación estaba siempre desordenada porque yo odiaba ordenar, pero mi mamá me obligaba a hacerlo y terminábamos peleando todos los días. Algunas veces yo sentía que ella tenía razón porque yo tenía todos mis juguetes tirados, pero me daba tanta rabia su forma de pedirme las cosas que le desobedecía en todo. Mi mamá más se enojaba y más pesada se ponía. Después se arrepentía de tratarme mal y como se sentía culpable, yo aprovechaba para no hacerle caso. Entonces mi mamá se volvía a enojar y empezaba todo de nuevo. Un día vi que mi mamá estaba sentada en nuestro sillón con los ojos cerrados. Se veía tan calma que me pareció raro y me pregunté, ¿qué estará haciendo? Como yo estaba con rabia, no le quise preguntar. Otro día la vi leyendo interesada y hasta conmovida con un libro nuevo. En algún momento me di cuenta, sin admitirlo eso sí, que mi mamá ya no enganchaba con mis enojos, pero sentía que me dejaba a solas con mi rabia, que era tan grande que no sabía qué hacer con ella. Yo seguía peleando con mi mamá, aun cuando ella me había empezado a pedir las cosas de manera amable. Ella estaba cambiando. Empezó a juntarse con otros vecinos y vecinas, y juntos se les ocurrió la idea de hacer una huerta en la plaza abandonada. Mi mamá me invitó a participar. Le dije que no me interesaba, pero igual me quedaba mirando por la ventana sin que nadie lo notara. Al principio no estaban todos de acuerdo y algunos se escuchaban hasta enojados. Que esa idea no es práctica, decía el vecino de la casa de al lado. Ah, entonces mejor no opino, decía la vecina del frente. Un día mi mamá les hizo una propuesta. ¿Y si todos nos tratamos como nos gustaría ser tratados? Entonces vi cómo se ponían muy felices con esa idea. Ahí me di cuenta, ella estaba haciendo lo mismo conmigo, y si yo quería que se me pasara el enojo, tenía que hacer lo mismo con ella. En ese momento se me vino un recuerdo a la cabeza y no me pude contener. Bajé feliz las escaleras, fui a la plaza y les conté algo que habíamos aprendido en la escuela sobre la filosofía del Ubuntu, que dice que mi humanidad está profundamente ligada a la humanidad de los otros, y yo soy porque nosotros somos. Todos sonrieron y mi mamá me abrazó fuerte. En ese momento, la vecina del frente nos contó que recién había terminado de leer un libro que Mandela escribió en la cárcel, en el cual él contaba que veía en la huerta una metáfora de la vida y decía que una debe cuidar el jardín para después cosechar los resultados. También decía que una debe asumir la responsabilidad de lo que cultiva. Después de esa experiencia, lo más importante para mí es ver cómo vamos cambiando juntos, tratándonos como nos gusta ser tratados. La huerta empezó a crecer y más vecinos y vecinas se acercaban para participar. Con el tiempo, la plaza se transformó en un espacio de toda la comunidad. Gracias, Rubén. Bueno, espero que les haya gustado la práctica del primer video y la forma, llamémosle así, poética del segundo. Eso. Hasta aquí la parte mía. Para terminar,
Charo y Rubén van a terminar de explicar la página, pero antes de eso queríamos abrir este momento a las preguntas, el intercambio, los interrogantes, los aportes que nos puedan hacer en esta iniciativa que recién empieza. Hagan de cuenta que esta web es de todos y que podemos incluir lo que necesitamos. Gracias, Rubén. Dejamos de compartir pantalla. Rubén, levanta los audios. Bueno, escuchamos entonces. O hablan directo o ponen la manito, como quieran. ¿Os ha gustado? ¿Os parece interesante? Lanzo la pregunta. Bueno, me gustaría compartir que está muy lindo. Felicitaciones a los que han hecho el diseño, a Roberto, y bueno, comentarles de parte de nuestra Un Mundo Sin Guerras en Perú, estamos desarrollando la regla de oro en los colegios y está muy, muy lindo la posibilidad de compartir con los niños esta nueva forma de trato y de que juntos puedan formar comunidades no violentas en su propio espacio con apoyo de los tutores. Eso es lo que estamos intentando. Bueno, gracias. Bueno, antes que te vayas, Rafa, cuenta, esta es una reunión de trabajo, no es una presentación formal. Así que lo que esperamos es aportes para mejorar, completar y difundir. Sí, Roberto. Nada, agradeceros por la invitación y todo el esfuerzo que se está haciendo. Y nada, es en esa dirección. Yo lo que pregunto mucho es cómo multiplicar esto, cómo llevarlo a más gente y cuánta gente de la nueva puede hacerse cargo de nueva gente. Esa es una pregunta que todavía no tengo respuesta. Y el otro Es tema es, discúlpame, Sí, y el sí, otro tema es que nosotros venimos siendo expertos en el trabajo, pero nos falta dar un pasito y tampoco tengo la respuesta en la no violencia a nivel social, porque vemos que se están extremando las posiciones al, al sistema, en general le interesa el encrispar las voluntades de la gente y las relaciones. Entonces, ¿cómo vemos el tema ese? El aporte que nosotros podemos hacer es muy simple. O aprendemos a resolver los conflictos de forma pacífica o desaparecemos como civilización. No hay otra, porque hemos llegado a un nivel de capacidad de destrucción que es muchísimo más y que en 10 años, en 20 años, ¿qué van a ser? 50, 20, 30 países que van a tener armas nucleares. Entonces, creo que esa parte
también tenemos que verla. Cuando la cantidad de gente, hemos dado ya varias vueltas al mundo y con esto acabo, todos los indicadores son de que vamos mejorando. Cada vez hay menos muertes por infecciones. Lamentablemente todavía hay muertes por infecciones, pero también cada día hay más o menos muertes por hambre, aunque todavía sigue habiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hay más escolarización, más, bueno, en general, como civilización vamos avanzando, pero, sin embargo, el discurso es que estamos cada día peor. Entonces, hay un tema que hacer en distintos niveles y también en los medios de comunicación, y sé que hay gente que está eh, trabajando en esa dirección, pero, y acabo, yo creo que ya es el momento de que todo el mundo haga algo. ¿Qué hacer? No se sabe, pero que cada uno y alguien puede decir, bueno, yo puedo hacer 5 minutos a la semana. Bueno, pues 5 minutos. Pero no en casa, perdón. No meditando, que puedo meditar también, o sea, otros 5 minutos para meditar. Pero algo que sea público, que sea visible, que demuestre que uno no está de acuerdo con cómo se está llevando, porque el sentir mayoritario de la gente va en otra dirección. Así que ese sería el mensaje por mi lado. Gracias, Rafa. Bueno, te cuento dos aspiraciones. Una, la primera, que esperamos tenerla para el 2 de octubre, que es un aporte desde las redes sociales a la difusión pública de esta web, que requiere, por supuesto, ser escalable. Vamos a empezar con una prueba piloto, pero tanto la web como lo que vamos a hacer en las redes va a apuntar a eso, que sea escalable. Y el otro punto que te puedo comentar es que con algunos amigos estamos empezando a hacer ensayos de trabajo con la regla de oro a nivel social, a nivel de pueblos en conflicto. Y esa no te prometo que podamos tener algo al 2 de octubre, pero espero que sí lo podamos tener al 5 de enero. Así que ahí vamos con el marco de estos temas. Muchas gracias. Bueno, Roberto, muchas gracias. Me están dando noticias muy buenas. Presidentes de gobiernos que quieren que la marcha pase por su país. Actividades nuevas que están implementando en distintos lugares. Pareciera que hay gente que está cayendo en cuenta de que hay que hacer algo. Así que muchas gracias. Estamos en esa. Ok, gracias. Bueno, como dijo Marisa, ¿qué comentarios tienen ganas de hacer? No, hagan de cuenta que estamos tomando un café. Por ahí Juanito tiene la mano levantada. Disculpen que yo les voy a dejar porque tengo una reunión de América. Ahora nos ponemos a juntar con los americanos. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Roberto. De amigo. Gracias. Adiós, Rafa. Gracias, Rafa. Sí, un comentario y un pedido. Como sabemos, hemos creado y estamos en una gran diversidad de comunidades señales. No se escucha, Juanito. Por supuesto, puede tener otro nombre. Actualmente estamos intentando también en francés. Yo tengo la preferencia de alimentar esta web,
que presentamos hoy día en francés. Bueno, De esa manera habríamos las posibilidades, por ejemplo, de poner una app. Es una de las, digamos, aspiramos a disponer de una app que pueda, con la que podamos hacer las prácticas de la radio. Entonces, una web en diferentes lenguas nos abre las posibilidades de disponer de una app como una continuidad de este proyecto que iniciamos. ¿Cómo empezamos con la web en francés? Esta quiero decir, cuanto conveniente en el futuro, y vemos posibles que tendríamos de la app. Gracias. Por supuesto, Gracias, Juanito. me uno a la participación. Gracias. Otra persona que quería hablar, que levantó la mano, fue Carmen. Hola amigos. Bueno, primero felicitar la elaboración de este libro. Veo que tiene varias herramientas que conocemos como humanistas que somos y como que están sintetizadas en ella. A mí me fascinó el video de la niña que no se comunicaba con su madre. Creo que es la forma de llegar a la gente más jovencita, ¿no? Y sobre todo, lo que a mí me genera es como una inspiración a seguir haciendo esas actividades en nuestros países. Como dijo el Rafael de la Rubia, alguna actividad hacia el medio, en el tiempo que podamos, y creo que es urgente. Cada vez hay más lo que el negro decía, la paranoia generalizada. Entonces, lo que podamos hacer hacia el medio me parece así fundamental. Acá en Ecuador, soy de Ecuador, estamos organizando el Octubre No Violento y lo estamos enmarcando en la Marcha Mundial por la Paz, en la tercera marcha. Entonces, me parece que es un motivo para acogerlo entre todos y dar esa respuesta mundial a través de la marcha, a través de todas las cosas que vamos haciendo, de que sí es posible ir generando con la metodología de la no violencia activa ese cambio personal y social al cual aspiramos y que en este momento me parece así de una urgencia infinita, dar a la gente ese futuro abierto, ser testimonios y experiencia de que podemos generar un mundo más humano. Así es que agradezco a Roberto, a Isabel, este lindo esfuerzo de haber plasmado esto en un libro. Eso, y gracias a todos los amigos. Gracias a ti. ¿Alguna preguntita más? Bueno, mientras piensan o reflexionan, entonces terminamos la presentación mientras y abrimos una segunda rueda de preguntas. De acuerdo. Entonces, voy a terminar yo. Si no hay más preguntas, después, como dice Roberto, si hay más, volvemos otra vez. Estamos a vuestra disposición para hacer talleres y trabajar con las tablitas en línea, como se ha comentado en la regla de oro, descrita en el libro de la regla de oro. Es una herramienta poderosa y designada para ayudarnos y reflexionar y transformar la vida a través de la práctica de la no violencia, para poder ir formando comunidades de la no violencia. Con la regla de oro, trata a los demás como quieres que te traten. En la web, como hemos visto, de comunidadesnoviolentas.net, podéis dejar vuestros contactos y el equipo que lo formamos nos pondremos a vuestra disposición para trabajar juntos. Os damos las gracias por la asistencia y queremos
que todos juntos podamos llevar adelante estas herramientas que nos parecen importantísimas. Ahora le doy la palabra a Rubén, que nos va a hacer un poco algunos comentarios. Bueno, Vicky está pidiendo la palabra. Vicky, yo termino en 2 minutos y te doy la palabra, ¿te parece? Claro. Nos queda esta pestañita de actividades. Hemos visto inicio, quiénes somos, capacitación. En esta hay 3 apartados. Cómo completar la tablita de la regla de oro, que la hemos visto en capacitación, que ahí da pues algunas indicaciones para hacer la tablita, ¿no? El objetivo, el paso a paso. Bueno, ese apartado ya lo damos por explicado. Luego está la práctica de la regla de oro. Aquí hay un tema fundamental, que es las actividades programadas. Hemos programado 7 reuniones semanales, cada una la coordina una de las personas del equipo, y ahí viene la hora. Los sábados de 15 a 16 UTC, aquí en España sería 1 hora más, en cada país pues hay que calcular qué hora es. Coordina Roberto, los domingos Ivonne, los lunes Marisa, los martes Rubén. Bueno, por ahí se abre la vía a que cualquier persona que entre en la web pueda asistir a una reunión donde hacemos una tablita y empiece a tomar contacto, empiece a comprender cómo funciona la tablita, la experimente en su propia vida y aprenda a manejarla y, por último, a reproducirla a otros. O sea que esperamos que esta sea la puerta de entrada a la expansión de la tablita que preguntaba Rafa, ¿no? ¿Cómo esto se multiplica? Bueno, empezamos por aquí. Esta va a ser el comienzo. La tercera pestaña es la de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, que aquí, bueno, pues enlaza a la Marcha Mundial, propone la participación a través de comunidades no violentas y, bueno, pues motiva para participar en la Marcha Mundial y tiene una serie de preguntas frecuentes sobre la Marcha Mundial. Y con esto ya te paso la palabra, Vicky, para que hagas otra pregunta. No sé, ¿se oye? Sí. Es una sugerencia que no sé si, digamos que a lo mejor se podría incluir en la página. Tendría que mirarla mejor, ahora que Rubén ha comentado lo de actividades y tal, creo que ahí he visto así de pasada algo que dice talleres. También puede haber gente que no tenga el libro, el librito, que no tenga la tablita, pero que siempre se puede hacer un guión de un taller reducido de trata a otros como quieres que te traten. Igual que en la primera marcha mundial hemos hecho talleres en colegios, se siguen haciendo, pues no sé, talleres de las virtudes, talleres de este mismo, de trata a otros, hay muchísimos. Entonces se podría seleccionar e incluirlo en actividades, talleres presenciales de la regla de oro, para gente que no tenga la tablita, nada más. Pero muchas gracias porque la página está muy trabajada, creo que puede ayudar mucho y bien, nada más. Gracias, Vicky. Solo para decirte que el libro se puede descargar directamente en PDF desde la página y en el libro están las precisiones para lo mismo que la tablita. Y en talleres, efectivamente, hay la guía para talleres que se pueden desarrollar presencialmente. Gracias por las observaciones que has hecho. Bueno, nos quedaba un tablerito nomás que, Rubén, que es el de la FAC, ¿no? Las respuestas a... Ah, ahí están, ¿ven? Los libros se pueden descargar y en preguntas frecuentes, si apretamos el signo más,
están las respuestas a esas preguntas. También decirles que, como que ven más ahí arriba en capacitación, que hay videitos de la distensión para niños simplificadas, pero muy, muy potentes, que también pueden ayudar muchísimo y que se pueden todas descargar y usar tanto virtual como presencialmente. Ahí. Y ahí quedan esas melodías que se hicieron hace poco, canciones sobre la regla de oro y sobre la no violencia y sobre la marcha. Bueno, creo que hemos presentado todo. Eh, bueno, si hay alguna pregunta más, algún aporte, alguna duda. Bueno, Magali, está levantando la mano. Hola, hola a todos y todas. No tengo preguntas, voy a mirar la web, pero básicamente me gustaría felicitarlos por el trabajo. Sí, extraordinario y también me parece muy motivador para los trabajos que estamos haciendo en distintas partes a partir de la Marcha Mundial y como una buena herramienta para poder usarla también. Así que muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todo el equipo por el trabajo. Julie. Gracias, Marí. Hola Rubén, hola a todos. Agradezco enormemente esta iniciativa. Eh, Me parece necesario y pertinente en estos momentos que nos toca vivir del trabajo conjunto. Me gustó mucho escuchar a Rafa, escuchar a Roberto, cómo eh, sí podemos unirnos frente a las causas más dignas que existen. Así es que felicitaciones a todos, a Rubén, a Marisa, a Roberto, Isabel y todos los que participaron para que esto sea posible. Un abrazo. Muchas Gracias. gracias. Bueno, ahí hay un mensaje de Mario en el chat. Gracias, Mario. Y entonces estaríamos ¿cómo es? Lo bueno si bre, dos veces bue. Bueno, Eso es. Presentada la marcha está y ahora vamos a la siguiente presentación al mundo total. mundial. Bueno, y aprovechamos entonces en este minutito que nos queda para agradecer internamente. Hacemos un pedido en silencio. Agradecemos. Sabemos que estamos en contacto, que hay espacio para incluir
más iniciativas, perfeccionar, agregar como Vicky, talleres presenciales. Es un primer boceto que tenemos. Muy bien, gracias, Oscar. Bueno, cierra el acto, Marisa. Anda, Conchi. Conchi, cualquiera de las dos. Bueno, qué decir, que todo nos vaya bien a todas y todos, que todo nos vaya bien en esta misión que tenemos en nuestra vida, que nos da mucho sentido. Muchísimas gracias por acompañar esta presentación. Yo estaba nerviosita, sí, no sé si es compartido. Muchísimas Sí. gracias. Vamos al mundo a llevar lo mejor que hay en nosotros. Y que ojalá esta herramienta sea muy útil, ¿vale? Gracias. Gracias, Marisa. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Buenas Gracias, noches. Marisa. todos. Gracias, Gracias. Rubén. Venga, un abrazo. Gracias. Roberto, gracias a todos. Gracias, gracias. Un abrazo, Oscar. Gracias, amigos. Abrazo, Robert. Abrazos. Adiós. Chao. No cierres, Chao. Rubén.